sabiduría perenne, bueno, es un concepto relativamente reciente, en el sentido de que, en fin, si bien cabe llevarla hasta la cultura egipcia, llevarla hasta la tábula esmeraldina, que es el dios egipcio Thoth, reconvertido luego por los griegos en Hermes Trismegisto, de donde se deriva todo el pensamiento hermético, etc., pudo ya hablar de algo parecido al concepto de Sophia perennis, es decir, aquello que no cambia nunca, cuyo paradigma permanece siempre. A diferencia del paradigma filosófico, el paradigma filosófico va cambiando. Ya en Platón y en Aristóteles, en definitiva, hay dos paradigmas distintos. No digamos en la ciencia, prácticamente cada 50 años o cada 40 o cada 30, ya sea la ciencia médica, ya sea la ciencia física, ya sea la ciencia química, cualquier tipo de ciencia va cambiando su paradigma. La Sophia perennis sería aquella sabiduría cuyos principios tienen una validez universal, no sé, desde la ameba y el protozoo hasta nuestros días. Como digo, el concepto es relativamente reciente, no es un concepto que nace en el Renacimiento, el primero que menciona la palabra Sophia perennis, filosofía perennis, es Agostino Steuco, y a partir de ahí se inspira en Marsilius Ficino y el Pico de la Mirandola, y a partir de ahí entra en la cultura occidental ese concepto de la filosofía perenne, que en realidad ya había sido expuesto por los filósofos griegos, sobre todo por los filósofos griegos en Alejandría, ya en el siglo II, en el siglo III después de Cristo, y concretamente por esa línea filosófica que no es ni la platónica ni la aristotélica, aunque tenga mucho que ver con Platón, porque de hecho se llama neoplatonismo, que empieza Plotino, que sigue Porfirio y que termina en Jámblico, en la Teurgia y todas estas cosas. Este concepto de sabiduría, de filosofía, de Sophia perennis, que se elabora en el Renacimiento en Italia, pues luego va enraizándose, como digo, en la cultura, sobre todo en la cultura occidental, también en la oriental, pues por ejemplo en el siglo XIX llegan los pensadores trascendentalistas, Emerson, mucho tiempo después, pero siempre en esa línea llegará Guénon, llegará Commes-Marin, llegará Julius Evola, llegará Swan, o bien llegará propio Krishnamurti, la Sociedad Teosófica, Madame Blavatsky, Achille Sand, y luego ya pues, aparecerá Aldous Huxley, que es el que escribe un libro que se llama La filosofía perenne, un libro en el que realmente lo único que hace es recoger textos místicos de las distintas religiones, demostrando que hay un fondo común yacente a todas las religiones. Eso es verdad. Ese fondo común yacente existe, y existe prácticamente en todas las religiones. Si empezamos en la más antigua, que seguramente es la religión animista, que es propia de las culturas africanas, o llegamos a las tres grandes culturas monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, o ya nos vamos al budismo, nos vamos al taoísmo, nos vamos al sintoísmo y todas estas cosas. Es verdad que hay un fondo común a todas ellas. Concretamente en España ha habido dos filósofos, que son los hermanos Paniker, muy enemistados entre sí, no hay que decirlo, como buenos hermanos suelen suceder estas cosas. Raimón por una parte y Salvador, Raimón murió, Salvador todavía vive, y acaba de publicar un libro extraordinario, con casi todos los suyos. Bueno, y ambos han insistido, el uno en el hinduismo secreto del cristianismo y el otro en el cristianismo secreto del hinduismo. Es verdad, ese fondo yacente que no sabemos realmente cuándo empieza y no sabemos de dónde viene, no sabemos si es un conocimiento innato, como pretendía Jámblico, va pasando de religión en religión, y de eso vamos a intentar hablar en este curso. La primera persona que lo va a hacer, pues es, decía yo hace un momento, lo llamaba filósofo, y filósofo es. Javier Gomá es un... No hay casi filósofos. En España digo, probablemente en el mundo tampoco. Hay grandes filósofos, grandes creadores de sistemas filosóficos, es como decía hace mucho una especie de extinción. Cierto que hay profesores de filosofía, cada vez menos, porque la filosofía está siendo arrinconada en todos los planes de estudio, lo cual es una curiosa forma de suicidio cultural en el país. Y hay divulgadores, hay pensadores, como puede ser otros que se fundan honorables, pues como Fernando Sabater o como José Antonio Marina, pero filósofos estrictos seres humanos son. Yo solo he conocido dos filósofos en mi vida, dos personas a las que me atrevo a llamar filósofos. Una es Antonio Escotado, que ya ha estado en estos cursos y precisamente el año pasado estuvo aquí, en esta misma sala, y otro es precisamente Javier Gomá, que lleva ya una serie de obras, 4 fundamentalmente, las obras de menos a la verdad, y algunas de ellas verdaderamente ha venido alguna vez a mis
televisión, unas manchas blancas, y alguna de ellas, o dos de ellas, me han deslumbrado hasta tal punto que las he utilizado, no sé ni siquiera si él lo sabe, pero las he utilizado usando y abusando de ellas en algunos de los libros. Una es la de Aquiles y el gineceo, con esa extraordinaria interpretación que hace de ese cuadro de Rubens, en el cual yo veo que nada menos que los orígenes de la tauromaquia. Javier Lobá es maestrante de la Real Maestranza de Ronda. El año pasado yo pronuncié, en fin, el pregón de la Maestranza de Sevilla, también nos une eso. Y luego en mi último libro, y esto seguramente no lo sabes, Javier, esa novela, la novela es que he escrito sobre Luis Roldán, la gestión de Roldán, también cito al comienzo de la novela unas palabras de tu libro, Ejemplaridad de, no sé, Ejemplaridad Pública, efectivamente. Bueno, pues Javier Lobá, este filósofo, último representante, último diplodocus de ese parque jurásico que fueron los filósofos en otros tiempos, tiene ahora el uso de la palabra, y si él quiere presentarse a sí mismo y añadir algo a lo poco que yo he dicho de lo que es prácticamente nada, tiene esa palabra. Gracias también por la presentación. Yo tengo preparada la conferencia y la voy a dar, salvo que me hagáis signos inequívocos de que debo dejar de hacerlo. Cito a veces a Chesterton cuando en algún lugar, en realidad en su autobiografía dice: he dado más de 1000 conferencias a personas que no me han hecho ningún daño, y yo he dado también más de 1000 conferencias a personas que no me han hecho ningún daño, y me gustaría asegurarme de que no sigo produciendo daño. Pero también tengo la tentación de hacer una glosa de la intervención de Fernando. Ha dicho muchas cosas que tienen que ver con inquietudes mías, con preocupaciones teóricas, filosóficas centrales. Creo que en la presentación que he preparado alguna cosa central, por ejemplo, la contraposición entre la hegemonía que en filosofía ha tenido el lenguaje y otro acceso no lingüístico a la verdad, que se deduce de lo que él ha comentado sobre el exceso del imperialismo de la palabra, que deja a veces a su espalda lo inefable y sin embargo es esencial. Y también la importancia que pocas veces se pone el acento en ello, la importancia que tiene y ha tenido a lo largo de los siglos. Yo veo que se está gestando una importancia renovada, la importancia, digo, de la oralidad frente a lo literario, que se impuso en la cultura occidental a partir del siglo XIX, pero que solamente se entiende con profundidad en la cultura posiblemente mundial, pero particularmente occidental, hasta el siglo XVIII, si entendemos que la cultura es básicamente oral y se transmite conforme a las leyes de la oralidad. Tiene que ver con ese instruir y enseñando de Horacio, que tiene que ver con ese hacer justicia a este hecho fundamental, y es que somos seres atencionales. Y estamos donde ponemos la atención. Estar enamorado significa concentrar la atención en la persona amada. Ser una persona atenta significa concentrar la atención en la persona a la que quieres tratar bien. Los niños saben la importancia que tiene la atención, y por ello no les sirve que estés cerca de ellos en el parque, sino que reclaman una y otra vez la atención, porque saben que tu ser está en vilo allá donde pones la atención. Cuando se vive en una cultura de la oralidad, el que toma la palabra, como lo hago yo ahora, ve la atención fijada en uno y siente que la atención es un préstamo. Por eso en España decimos con tanto acierto prestar atención, porque quien hace uso de la palabra comprende que esa atención es un préstamo, y que como todo préstamo hay que devolver, y hay que devolver con intereses. Los intereses de la amenidad, los intereses del conocimiento, los intereses de la verdad, de la información, de la diversión, de la curiosidad satisfecha. Cuando pensamos que toda la cultura hasta el siglo XVIII, que no es filosófica sino básicamente retórica, es una cultura de la oralidad, comprendemos por qué la inmensa mayoría de las obras que se producen hasta esa época tratan de satisfacer una atención prestada, y en consecuencia tratan de ser amenos, transmitir conocimiento, hablar en nombre de todos, no hablar en nombre de uno mismo, dar información, en suma, proporcionar intereses a ese préstamo recibido. Si me dice Fernando que me presente, si tuviera que hacerlo en una sola palabra,
creo que me identifico con la presentación de soy un hombre con vocación literaria. Cuando terminé la tetralogía de la ejemplaridad, un vasto proyecto que me ha tenido en vilo 30 años, terminé la última entrega de los 4, sentí la necesidad interior de comunicar al lector qué extraño fenómeno me había dominado para dedicar las mejores horas, los mejores días, los mejores años de mi vida a algo que nadie me ha pedido. Y la respuesta a ese extraño fenómeno es la vocación. Y por eso, el último tomo de la tetralogía, Necesario pero imposible, se termina con un corolario, así lo llamo, titulado Raptado por las musas, ensayo sobre la vocación literaria, que trato de explicarme a mí mismo y poner a disposición de los demás ese extraño fenómeno que me ha llevado a dedicar las mejores horas, los mejores días, los mejores años de mi vida a algo que nadie me pide. Y que solo con el fenómeno de la vocación me explico a mí mismo. La vocación, digo ahí, se compone de dos elementos, visión y misión. Y es que la experiencia tangible, la experiencia empírica que todos tenemos nos proporciona una visión fragmentaria del mundo. Si el mundo fuera un puzzle de 50 piezas, pues quizá la experiencia nos hace vivir tanteando un mundo en el que conocemos la posición de 30, 20 piezas, que a veces insinúa un significado completo, pero que normalmente nos aboca finalmente a la experiencia del fragmento. La experiencia del mundo es una experiencia del fragmento. Tener vocación literaria es tener, mediante la imaginación, la visión del puzzle entero. Tienes la visión del puzzle entero, y eso me pasó a mí a partir del otoño de 1980. En parte aquí, en el Escorial, puesto que si tuviera que designar un lugar en el mundo que pertenece a mi mitología, es justamente el Escorial, donde llevo verano desde que nací, y además he llegado a tener casa y vivir aquí durante la temporada de manera permanente. Cuando uno tiene la visión del puzzle entero, primero queda deslumbrado por esa visión y en segundo lugar siente dentro de él el segundo impulso, que es el de la misión. Visión, misión. Y esa misión es la que sientes el apremio, por la que sientes el apremio a darle fijeza a una visión que si no le das esa fijeza va a desaparecer en el río de la verdad. Y la fijeza puede tener diferentes soportes. Si ese soporte es el lienzo, eres pintor. Si ese soporte es una partitura, eres compositor. Si es la piedra dura, pues eres escultor. Y si es un texto, pues entonces eres escritor. Para mí es secundario si cuando tratas de transmitir esa visión, lo haces mediante la sugerencia y entonces eres poeta, o lo haces mediante el concepto y entonces eres filósofo. Y yo lo que experimenté es una visión a la que he dado forma en una tetralogía de la ejemplaridad, y durante 20 años, totalmente dominado por la ansiedad, una vocación temprana y una maduración tardía, sentí la compulsión o el apremio interior de dar la fijeza a través del texto. Pero para mí la filosofía es literatura conceptual. Es literatura cuya verdad reside en la persuasión, no en un intento vano de demostración, como la poesía, como el teatro o como el arte, transmitir eso sí a través de los conceptos. Y dicho de otra manera, como también ha mencionado Fernando, yo creo que con lo que coincido completamente, un filósofo sin visión, creo yo que es profesor de filosofía, lo que es muy importante, un competente editor, un competente glosador, un competente historiador, pero creo que el filósofo, tal como lo entiendo, que es alguien que en algún momento tiene que sentir el rapto de las musas, conmovido por una visión y llamado a la misión de poner esa visión por escrito, para darle fijeza, para darle estructura, para ponerlo a disposición de uno mismo y de todos. Si tuviera que resumir mi perfil en una sola palabra, más allá de los títulos o de las carreras o de las publicaciones, diría de mí mismo, soy un hombre con vocación. Y además, más específicamente, con vocación literaria. La materia que he elegido para dar fijeza a esa visión es el lenguaje. Y al final, de lo que se trata es,
como digo en ese corolario, de ser un juntapalabras. Juntar las palabras bien. Un pintor sabe la importancia de las líneas y de los colores, comprende las fuerzas que se crean entre esas líneas y esos colores. Un escritor, sea filósofo, sea poeta, sea dramaturgo, es una persona que sabe juntar palabras. Porque cuando sabe, percibe, tiene un sentido especial para captar el perfume que esas palabras emanan, y quizá también para las armonías o disarmonías que esas palabras cuando se juntan producen, la energía, la potencia que esa combinación de palabras encierra. Eso es para mí un filósofo. El filósofo es un literato que sabe juntar palabras para expresar conceptos. Y en algo de lo que mencionó Fernando, creo que alguna respuesta o algún eco de la primera intervención de Fernando encontrará en lo que voy a contar ahora. Porque voy a contar algo de la visión, que tiene que ver con esa Sofía o filosofía perenne, aun cuando esto justamente como toca el corazón de esa visión podría hablar horas interminables, infinitas. Aparte que es algo sobre lo que estaría hablando ex abundantia corpus, algo que realmente me llena, que me conmueve y que algo así como que te pones en contacto con esa fuente y origen de todo. Y bueno, he estructurado, he arreglado unas cuantas ideas con el objeto, ojalá, de transmitir la conmoción que a mí me produjeron algunas de ellas cuando tuve intuición de las mismas, y también por luego tener una conversación que pueda ser interesante para todos. Sofía perennis es también otro nombre, en mi concepto por lo menos, para ontología. Suele distinguirse entre ente y ser. Y ente es lo que hacen las ciencias. Como dice un poco despectivamente Heidegger, sobre el que no tengo tanta relación como Fernando, por lo menos en el texto que él ha preparado, pero él, en un momento de Ser y Tiempo, dice un poco despectivamente: hay gente que cuenta cuentos sobre el ente. Y a mí me interesa la pregunta por eso. A veces he distinguido yo entre actualidad y realidad. Actualidad son los cuentos sobre el ente. Y realidad es la pregunta sobre esa estructura subyacente que hace la realidad inteligible. Y entonces habría dos maneras de formular una ontología. Una como la que hace Huxley, que podríamos decir que es una ontología emanada del ente. Es una especie de ontología histórico-comparativa. Vamos a ver lo que ha ocurrido en la historia, vamos a compararlo y vamos a tratar de adivinar la estructura subyacente a las diferentes culturas, diferentes espiritualidades, diferentes religiones, diferentes sistemas filosóficos. Y luego hay otra, que es, como definió Hegel la filosofía, la apropiación del propio tiempo a través del pensamiento. O dicho de otra manera, ¿cómo sería hoy una ontología si tuviéramos que pensarlo? Si nos desembarazamos de la gran tradición filosófica, porque, insisto, la filosofía es tratar de ver las cosas permanentes a la altura de tu tiempo. La filosofía no consiste en hacer historia de la filosofía. Es más, la historia de la filosofía puede llegar a estorbar la visión holística. Me gusta decir que toda la historia de la filosofía debe ser algo así como acudir a un supermercado en el que coges las botellas o los alimentos o los productos que necesitas para organizar tu propio banquete. Toda la historia de la filosofía al servicio de la conmoción, de la visión original que a ti te produce tu propia visión del ser, con desenfado, con desvergüenza. Es cierto que no hay que despreciar lo que otros han pensado sobre lo mismo si con eso te están dando instrumentos para afinar mejor tu propia visión, pero que sea tu propia visión. Porque cuando uno va a la librería o cuando va a la biblioteca, el 99,9% de los libros que figuran como novedades no es filosofía, sino es historia de la filosofía. Y hay también una veneración típicamente decadente hacia un canon que llega a pesar de una manera abrumadora y que nos impide simplemente pensar, sentir a la altura de nuestra época, tratando de apropiarnos de nuestra época y de nuestro tiempo con el pensamiento. Entonces yo os voy a contar una palabra sobre mi propia visión. Permitidme esta manera de tratar de pensar con vosotros y transmitir y participaros en algunas de las ideas que he tenido sobre esta filosofía perenne. ¿Cómo sería, en mi juicio, algo perenne, sabiendo que luego
la historia es un devenir, esas filosofías perennes se van sucediendo unas a otras y aceptando deportivamente las reglas del juego, pero no me voy a comportar como Huxley. Me voy a comportar como alguien que tiene el atrevimiento de tratar de pensar de nuevo esa filosofía perenne. ¿Y qué sale? ¿Qué sale? Yo os voy a decir lo que me salió a mí. Esa visión genera en mí una compulsión, un apremio a ponerla por escrito y dedicarle en las mejores horas, etc. Entonces voy a hablar un momento de la ontología. ¿Qué entiendo por ontología, el estudio del ser? ¿Qué entiendo por el ser? El ser es aquello que atribuimos a la realidad que hace a esta realidad inteligible. Es una hipótesis sobre algo que subyace a la realidad y que permite algo que, si lo pensáis, es tan milagroso como que algo que es real y por tanto inhumano sea sin embargo apropiable por el pensamiento. Y el intento que he desarrollado en mis libros es tratar de esbozar una ontología desde una perspectiva que ha sido ignorada en la tradición dominante, que es el universal concreto del ejemplo. El universal concreto del ejemplo. He dicho que ha sido ignorada ha sido un ángulo para acceder a la esencia del ser, al ser, ignorada por la tradición occidental, pero tendría que matizar diciendo que hubo un tiempo en que la ontología de la ejemplaridad, la ontología del universal concreto, que ahora voy a esbozar en 3 brochazos, no solamente se tuvo en cuenta, sino que fue la cultura dominante. Quiero decir que durante milenios la cultura ha sido una cultura de la ejemplaridad sin conciencia de ser. Por ejemplo, Homero. No tenemos que pensar, tenemos que esforzarnos por superar una visión romántico-literaria de que Homero es, como podría ser un poeta romántico, un poeta que expresa su propio mundo, sus propias inquietudes, sus propios sentimientos, sus propios padecimientos. La literatura como expresividad, que es algo típicamente romántico, no. La Ilíada y la Odisea se parecen mucho más a un compendio de la Biblia, pero al mismo tiempo el Código Civil, al mismo tiempo un tratado de derecho político, al mismo tiempo un tratado de buenas maneras, al mismo tiempo una ética, una cosmogonía, un tratado de la guerra, de la amistad, del amor. Es decir, si le preguntas a Homero qué es lo justo, lo bueno, lo útil, lo santo, lo noble o lo bello, definitivamente, qué es lo humano, no te contestarían de una manera discursiva, como decía Fernando, sino que lo bueno, lo justo, lo útil es lo que hacen los héroes. ¿Y qué es el ser? El ejemplo personal. ¿Y qué es la verdad? Y voy a desarrollar esto un poquito más. La imitación, no necesariamente lingüística, de ese ejemplo personal. Porque en la Ilíada y la Odisea nos encontramos con escenas estereotipadas y héroes prototípicos que son concretos, son tangibles, son individuales, pero que en su individualidad encierran una ley válida para más, encierran una ley con validez universal. En consecuencia, son ellos mismos la verdad, la bondad, la belleza, las reglas jurídicas, las reglas sociales, las reglas religiosas, la piedad, encerrados en una acción personal, donde el ejemplo personal, como es todo ejemplo, es válido para más de un caso, tiene una pretensión de universalidad. Toda la cultura, hasta Sócrates, es una cultura de la ejemplaridad, sin conciencia de ella misma. Quiero decir que no se elaboró una reflexión sobre ello y se convirtió en filosofía, en ciencia, en teoría, sino que simplemente estaba en acción. Y de hecho, si uno coge una historia de la cultura,
Normalmente se suele presentar como, por ejemplo, como es el libro de Nestle, del mito al logos, presuponiendo que ese progreso, esa evolución es necesariamente un progreso. Entonces establecen en la Grecia clásica, superando esa Grecia que llaman arcaica, donde la cultura de la ejemplaridad tendría su perfecta consumación, la cultura clásica del siglo V, del siglo IV, se crea época del esplendor, donde la conciencia del espíritu griego llegaría a su cima, y donde tendríamos el origen de la filosofía, de la ciencia, de la matemática, de la sofística. Y sin embargo, desde la perspectiva que a mí me interesa, representa una decadencia. Porque el universal concreto del ejemplo residente en la cultura de la Ilíada, la Odisea, de Hesíodo, de los 7 sabios, de los líricos griegos, en la que la esencia de la verdad reside en el comportamiento personal de determinados héroes, sufre una esencial escisión y división justamente por aquel entonces. Sería un poco prolijo entrar en detalles en esa transición que en algún lugar he denominado del héroe al concepto, pero fijaos esta escisión, y es que nace la filosofía, efectivamente, nace la ciencia, nace la ley escrita, pero siempre se trata de un universal abstracto. Lo importante ahora es aquello que es universal porque es abstracto, despersonalizado, impersonal, donde lo individuo se diluye en la abstracción del concepto. Entonces sí, nace la filosofía, nace la ciencia, o nace el derecho de las nuevas polis, pero es una ley abstracta despersonalizada. ¿Y dónde queda lo concreto? Pues no es casual que al mismo tiempo que nace la filosofía, la ciencia o el derecho, nace también la tragedia. Porque la tragedia es lo concreto que ya no está unido, no está conectado a algo universalmente válido. Nace la filosofía, lo universal abstracto, nace el teatro, lo concreto trágicamente desvinculado de lo universal. Llegamos a Aristóteles. Y en Aristóteles se consuma esa división, porque tiene unos tratados dedicados a la ontología, a la metafísica, y como apoyo de la metafísica, sus analíticos y sus escritos sobre la lógica. Pero estaréis de acuerdo conmigo, quien haya echado un vistazo alguna vez a estos libros, en que no es casual que cuando Aristóteles habla del ser, siempre está hablando de los seres impersonales. Sus ejemplos lo traicionan. Está hablando siempre del navío, está hablando del número, está hablando de las cosas, porque para él el ser es algo que se pliega fácilmente al universal abstracto del concepto, que son justamente las cosas. Mientras que cuando trata de analizar el ser humano, ya no lo mete dentro de la ontología, sino dentro de la ética. Y divide el mundo entre un ser impersonal, que es la metafísica, y una persona sin ser, que es la ética. Y eso establece un canon que será perdurable a lo largo de la historia occidental. Fijaos la anomalía. Santo Tomás es capaz de escribir Adoro te devote, una oración piadosa en la que de rodillas da culto a Dios, a la Eucaristía, aceptando que Jesucristo es el ejemplo personal máximo, es la fuente de todo ser, es el ser con mayúsculas, y sin embargo cuando escribe sus libros de metafísica, en la estela de Aristóteles, sigue pensando el ser como cosa, como ejemplo personal, ejemplo impersonal. Y esto será una tradición que durará prácticamente nuestros días y que explica el predominio del universal abstracto, del concepto o del lenguaje en la cultura occidental, que deja a un lado y sin pensar cómo sería la pregunta por el ser, en la que diríamos privilegio a la persona y no a la cosa.
al universal concreto del ejemplo personal y no al universal concreto del ejemplo impersonal, que son las cosas, los objetos, los animales o los objetos impersonales, cualquiera que sea la manera en que lo comprendemos. Y sin embargo, desde el punto de vista del universal concreto, lo verdaderamente, el momento culminante del ejemplo del universal concreto es justamente la persona, que es, de entre todos los entes que existen, el concretísimo y el personalísimo, y no es fácil subsumir al individuo en la esencia de hombre. Da igual este vaso, porque los vasos son intercambiables, lo importante es la esencia de vaso. Pero no da igual la esencia de hombre si conocemos a Sócrates, lo que nos interesa es Sócrates. Personalísimo, individual. Por tanto, el universal concreto de la persona es aquello que se resiste a la abstracción del concepto. Y sin embargo, es al mismo tiempo lo que es más universal que existe. Es lo más universal y lo más concreto. Es la quinta esencia. Es la exasperación del universal concreto y de la concepción de un ser universal concreto. Y el acceso a este universal concreto, el acceso a esta ontología, a este ser imaginado como el universal concreto del ejemplo personal, ya no sería como en la ontología tradicional. En la ontología tradicional, la verdad, es decir, la inteligibilidad del ente en cuanto abierto al conocedor, hemos descrito la ontología como lo que hace inteligible la realidad. La verdad es lo inteligible en cuanto se abre al conocedor. La verdad es el momento en que se aprende lo inteligible de la realidad. Tenemos que volver a formularlo. Porque si hemos llegado a la conclusión de que el momento de máxima ontología dentro de la realidad es el universal concreto del ejemplo personal, entonces ocurre, y aquí también entro con algo que ha dicho Fernando, que el acceso a la verdad no es el que nos ofrece la ontología tradicional, que dice, si yo quiero conocer este vaso, debo tratar de acceder a la esencia de vaso, que es una esencia universal, residente en este vaso, y accedo a esa esencia universal del vaso por la vía de despojarlo de los elementos accidentales y superficiales. Hay un proceso de abstracción que te lleva a la esencia. Y os pregunto, cuando queremos conocer al universal concreto del ejemplo personal, es decir, que cuando queremos conocer a alguien, ¿nos vale este proceso de conocimiento que consiste en tratar de intuir la esencia universal de hombre residente en el hombre por la vía de eliminar los elementos accidentales, quién sabe si corporales, para tratar de acceder a una especie de esencia universal, inteligible? Es obvio que no. Entonces la pregunta fundamental a la que obliga una ontología de la ejemplaridad es no preguntar primero qué es la verdad, sino quién es la verdad. Puesto que el máximo momento, la máxima intensidad de la realidad reside en el universal concreto del ejemplo personal. Y a esa pregunta es quién es la verdad y no qué es la verdad. Pregunta que una de ellas fue formulada y no contestada, quizá porque se me paga. Y en segundo lugar, la respuesta no es un proceso epistemológico de abstracción, sino la respuesta es una praxis. ¿Cómo accedo a la verdad? ¿Cómo accedo a la verdad residente en el ser? No mediante un proceso intelectual de abstracción, sino mediante una praxis. Reiteración, repetición, imitación. Esta sería un poco la almendra de lo que nos quería contar inicialmente. Vamos a pensar el ser, la realidad, como universal concreto. No como un universal abstracto del lenguaje o el universal abstracto del concepto, sino como el universal concreto del ejemplo. Y dentro de la realidad hay ejemplos impersonales, como el vaso, y hay ejemplos personales como Fernando, como vosotros. Y si preguntamos entonces, si llegamos a la conclusión de que el momento de máxima realidad de la realidad es el ejemplo personal, el universal concreto residente en el ejemplo personal, la pregunta ya no es qué es la verdad, sino quién es la verdad. Y el modo de acceso a la verdad, vemos que cuando se trata de personas, se cierra al tratado discursivo. Se cierra al razonamiento lógico, conceptual y lingüístico, como ha anticipado Fernando.
pero se abre, en cambio, a una praxis. A una praxis que tiene que ver con la reiteración, con la repetición, o con la imitación, que redunda en experiencia de vida, más que en filosofía. Siempre que la filosofía ha tratado de imitar a la ciencia, ha fracasado, es mi tesis. Siempre que la filosofía, si queréis luego lo discutimos, sobre eso he escrito largamente, siempre que la filosofía ha tratado de emular a la ciencia, ha fracasado y ha producido frustración. La filosofía se parece mucho más a la poesía, expresada, eso sí, con conceptos. Y